Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En esta, en esta noche quiero compartir con ustedes la característica número 4 de la Iglesia Católica. Primero fue, la Iglesia es una, ¿sí? Una nada más, no muchas. Y la segunda es, la Iglesia es santa, ¿sí? Y la tercera fue también, la Iglesia es católica, ¿sí? Y luego sigue, ahorita vamos a ver, la Iglesia es apostólica. Vamos a dar inicio con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en esta noche queremos pedirte, Señor, que ilumines los corazones de tus fieles y enciendas en ellos el fuego de tu amor, Padre Santo, y danos tu gracia para poder entender y comprender tu palabra, ponerla en práctica en nuestros corazones y en nuestra vida, en nuestras familias. Bendícenos, Señor, y guarda estas palabras en nuestro corazón, estas enseñanzas de la Iglesia, para que así podamos cada día vivir confiados a tu palabra y confiar firmemente en Cristo y en su Iglesia. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, siempre Virgen, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues mi nombre es Osvaldo Terán Guerrero. Vamos a ver la cuarta característica de la Iglesia en el numeral 857. La Iglesia es apostólica. Porque está fundada sobre los apóstoles y esto en un triple sentido. Vamos a ver esos tres sentidos, ¿ya? Primero, fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, Efesios 2:20, testigos y escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo. Vamos a ver Efesios 2:20, ¿qué es lo que nos dice? Aquí tenemos la Biblia. Dice que están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Así de fácil, así de claro. Está fundada la Iglesia en los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. En esta en este primer sentido de los triples sentidos. Vamos a ver también Marcos 3:13 al 19, ¿sí? Entonces, vemos cómo la Iglesia fue fundada por Cristo. No es una iglesia que haya fundado alguien, ¿verdad? Por ahí que se le haya ocurrido agarrar una Biblia y empezar a juntar gente para fundar su iglesia. No, es Jesús mismo, es Dios mismo quien llamó a los apóstoles, a los que Él quiso. Vamos a ver el Marcos 3, del 13 en adelante. Dice, los 12 apóstoles de Jesús. Dice, si tienen la Biblia, por ahí está en Marcos 3, 13 al 19. Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso, y se reunieron con Él, con Jesús. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los nombres, estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro, ¿sí? Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos de trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo,
Tadeo, Simón y Cananeo, y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Aquí están los 12 nombres de los 12 apóstoles, en donde Jesús funda su iglesia, ¿verdad? Nada más una iglesia fundada. Vemos cómo la fundó, ya escogió aquí a los 12 apóstoles, pero ahora vamos a ver en Mateo 16, 18. Vamos a ver, le pone un encargado para que esté al frente de su iglesia, ¿sí? Lo pone el encargado aquí. Vemos en Mateo 16, 18 y dice: ahora yo te digo que tú eres Pedro, es decir, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús funda su iglesia y pone un encargado que es Simón, a quien le cambia el nombre por Pedro. Dice, y sigue diciendo: los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Es la iglesia que Cristo fundó hace 2000 años. Esto es el primer sentido del triple sentido. El primer sentido. El segundo sentido inciso guión: guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella la enseñanza, el buen depósito de las sanas palabras oídas a los apóstoles. Estamos leyendo el numeral 857 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está. Y aquí estamos con la Biblia y el Catecismo de la Iglesia. Vamos a seguir viendo esto en 1 Corintios. Acuérdense que estamos viendo lo que es el depósito de la palabra de Dios en la iglesia. No había Biblia. Acuérdense que no había Biblia. Solamente estaba el Antiguo Testamento, ¿sí? Esto es Biblia para los judíos, pero para los cristianos apenas iban a escribir algunos libros, ¿ya? Después de la muerte de Cristo y de su resurrección. Pero no había Biblia. Entonces, era el depósito de la palabra, evangelio oral, esto que les voy a transmitir ahorita, ¿verdad? Y vamos a ver en Tito 1:5. Empezamos con, 1 Corintios 11:23. 1 Corintios 11:23, estamos viendo 1 Corintios 11:23. Yo, dice San Pablo a los Corintios: yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Yo recibí del Señor lo que a mi vez he transmitido. Le transmite, se escucha, se aprende, se transmite. Lo que está haciendo mucha gente en las redes sociales, lo que estoy haciendo yo ahorita, ¿verdad? Yo estudié, a mí me enseñaron, la iglesia me enseñó, no sé mucho, pero bueno, lo poquito que voy aprendiendo lo voy transmitiendo, y otro va a ir aprendiendo de este mensaje y lo va a transmitir más adelante. Así es la iglesia. Empezó sin Biblia. Dice que, voy a volver a leer, dice: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido, ¿sí? El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después ya va diciendo sobre la Eucaristía, ¿verdad? Pero sí se trata de la transmisión de la palabra de Dios viva de los apóstoles. Vemos también en 2 de Timoteo 1, del 3 al 7. 2 de Timoteo 1, del 3 al 7. Vemos aquí lo que dice San Pablo. Dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo con conciencia limpia, como mis antepasados, ¿sí? O sea, Pablo era judío, era un hombre, era fariseo también,
era de la tribu de Benjamín. Este hombre pues era muy fiel a la doctrina de los judíos del Antiguo Testamento, ¿eh? Pero ya vemos que cuando encuentra a Cristo se enamora de la iglesia de Cristo y le entra, ¿verdad? Y muy duro, y después lo quiere matar a él, ¿verdad? Pero aquí está hablando de cuando él estaba presente en su doctrina judía, ¿verdad? Pero ahora se hace cristiano, se convierte en Cristo y ahora es un miembro grande de la iglesia, ¿verdad? Doy gracias a Dios, a quien sirvo con conciencia limpia como mis antepasados, ¿verdad? Cuando constantemente te recuerdo con mis oraciones de noche y de día, acordándome de tus lágrimas. Le está hablando con Timoteo, ¿verdad? Siento un gran deseo de verte para llenarte de alegría. Recuerdo tu fe sincera, así eran tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que la recibiste de ellas. Entonces, aquí estamos viendo que este hombre, y así nosotros, nuestros abuelos, que siempre fueron católicos, pues ellos rezaban el rosario, ellos estaban siempre pendientes de las oraciones y de la iglesia, se hablaba en latín en aquel tiempo, pero eran muy fieles a la doctrina, rezaban el rosario. Entonces nosotros también tenemos que hacer, llevar lo mismo, transmitir lo que mi abuelo, mi papá me transmitió, también transmitirle a mis hijos y mis hijos a mis nietos. Así es la iglesia, ¿sí? Debemos de ir transmitiendo la palabra de Dios a las generaciones, ¿sí? Entonces sigue diciendo el 6, y por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de las manos, es decir, la imposición de las manos, de mis manos, porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza y de amor y de buen juicio. La sucesión apostólica, ¿sí? Así te pone las manos y ya sigue otro, y así. Aquel también recibió las manos de otro obispo y transmite más adelante a otro, y así se va hasta que venga Cristo. La sucesión apostólica. Por imposición de las manos se da el Espíritu Santo, ¿sí? Seguimos viendo segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 15. 2:15. Por lo tanto, dice, por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones. La tradición es el evangelio oral, la tradición apostólica, ¿verdad? Que les enseñamos de palabra o por carta, ¿sí? Primero de palabra. Casi 400 años la iglesia predicó de viva voz, sin Nuevo Testamento, hasta el año 382-397, pues se hizo la Biblia por el Papa San Dámaso I, ¿sí? Y dice que, por tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones, que guardemos las tradiciones de la iglesia, el evangelio oral, la Santa Misa, los santos rosarios, las peregrinaciones, todo eso es hermoso en la iglesia católica. Ahí está una parte de la palabra de Dios. La Biblia es una parte muy importante, es lo que está escrito, sí, pero la otra parte que no tienen las sectas protestantes, la tiene la iglesia católica. El evangelio oral, lo que Jesús predicó de viva voz, y los apóstoles también predicaron lo que Jesús hizo, y también ellos fueron predicando más adelante lo que predica también la iglesia, los obispos, los sacerdotes, el papa, y todo se va predicando de viva voz y con la Biblia y ahora con el catecismo de la iglesia católica. Esta es la doctrina de la iglesia, para que nadie los engañe, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo
que guardemos fielmente las tradiciones, es decir, la palabra del Evangelio oral, y enamorarnos de Cristo y de su iglesia. ¿Sí? Eso es lo que debemos de hacer como cristianos. No llamarse cristiano no porque lees la Biblia, no, no, no. O que estás en otra secta, en una iglesia protestante, no. Es la iglesia que fundó Cristo hace 2000 años. Vamos a ver la tercera. Tito 1.5. Tito 1.5. Dice que aquí nos habla de que se sigue adelante nombrándose sucesores de la iglesia en la imposición de las manos y nombrando presbíteros y diáconos en las comunidades, en los pueblos, para que haya sacerdotes, ministros de la iglesia. Vamos a ver qué nos dice Tito, carta de San Pablo a Tito. Dice, te dejé en Creta para que solucionaras los problemas existentes. Te dejé allí encargado, ¿verdad? Y pusieras presbíteros en todas las ciudades de acuerdo con mis instrucciones. San Pablo está poniendo como apóstol, está poniendo presbíteros, es decir, sacerdotes en cada parroquia, en cada diócesis, obispos, y así se va nombrando hasta que venga Cristo. Se va nombrando en cada parroquia, hay un presbítero, los sacerdotes son presbíteros. Perdón. Sí, seguimos. Se va nombrando. Jesús nombró también a los apóstoles. Vamos a ver Marcos 3, del 13 nada más al 15. Ya vimos en el tema, esto que pasó un poquito anterior. Vimos hasta el 19. Ahorita vamos a ver nada más del 13 al 15. ¿Sí? Marcos 3, del 13 al 15. Vamos a ver por aquí donde está Marcos 3, del 13 al 15. Y vamos a leer. Dice, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieran con él. Subió al monte, ¿sí? Subió a lo alto, llamó a los que él quiso para que se reunieran con él, ¿sí? Así nombró, así instituyó a los 12, así instituyó a la iglesia con los 12 apóstoles, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Dios no envió a predicar sí envió a predicar a Martín Lutero, pero dentro de la iglesia, pero nunca le dijo, ve, salte de la iglesia y predica el evangelio. No, debe de predicar dentro de la iglesia, le guste o no le guste. Aquí no se trata de que nos guste la iglesia, ¿sí? Acá se oye muy bonito, se canta, se habla en lengua, todo eso. No, 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 no se trata de eso. Qué bueno que se hace en la iglesia católica y todo eso. En otras iglesias también se habla. Sí, qué bueno, hay buenos expositores. Pero no se trata porque me gusta, no. Voy a estar allí porque ahí está la iglesia católica. Me guste o no me guste, me caiga bien el padre, el párroco o no me caiga bien, yo tengo que estar allí. ¿Por qué? Porque es la iglesia que fundó Cristo, ¿sí? Aunque me digan muchas cosas contra la iglesia, yo debo de estar ahí convencido, por convicción, aunque haya nacido católico, por tradición, porque mis papás fueron católicos, mi mamá fue católico, mis tíos, mis abuelos. Ahora que leo la Biblia, ahora que leemos la Biblia y escuchamos las palabras del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, ahora tenemos que ser católicos de convicción, convencidos de que la iglesia es la única que fundó Cristo y que es la única que arranca de los apóstoles, es la única que hizo la Biblia, que las demás iglesias salieron de la Biblia. Así de fácil. Por eso estamos viendo este caso, ¿verdad? Que Jesús fundó su iglesia. Vamos a ver. Y tenemos que estar con Cristo. Vamos a ver Juan 20:21. Juan 20:21 nos habla. Veamos qué nos habla. 20:21. Jesús volvió a decir, la paz esté con ustedes.
Como el Padre me envió a mí, así los envió a ustedes. Así como el Padre me envió a mí. Jesús no se mandó solo. Él viene de parte del Padre Dios. Del cielo viene Jesús. No, dice, yo quiero ir solo. No, no, no. No se manda solo. Él hace las cosas porque el Padre está con él y lo hacen juntos, de acuerdo. Ahora nosotros tenemos que estar de acuerdo con el Papa y los obispos. Yo no estoy haciendo esto no porque yo quiero, sino que porque un día sentí el llamado de Dios, ¿sí? Pero luego me invitó el sacerdote que fuera catequista y yo fui. Me llamaron a que sirviera en este ministerio. El sentir es muy bueno, pero el que si te han llamado, pues hay que seguir adelante, no hay que flojearle. Para eso hemos sido llamados, aunque no sepamos mucho, ¿sí? Pero hay que ser llamados, tenemos que ser llamados por el sacerdote, por el obispo, ¿sí? Porque Dios nos necesita para amar y para perdonar, ¿sí? Entonces vamos a ver, nos dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envió a ustedes. ¿Sí? El Papa, los obispos, los sacerdotes no se enviaron solos. Los llamó Jesús, los llamó otro sacerdote, los llamó otro obispo, ¿sí? Y ellos empezaron a seguir a Jesús porque los ha enviado Él por la imposición de las manos, es la sucesión apostólica. Entonces, vamos a ver en Mateo 10:40. Mateo 10:40 también somos, ahí los envía, no se mandan solos, ¿sí? Dice así, pon mucha atención porque esto es importante, ¿verdad? Porque si tú estás en una secta, nadie te ha enviado allí, ¿no? Porque si pues no tiene caso, ¿verdad? Dice, Mateo 10:40 dice, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá recompensa digna de su profeta. Así. Entonces, dice que el que lo recibe a ustedes, a mí me envía. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. El que recibe al sacerdote, el que recibe al papa, recibe a un obispo, recibe a Cristo, porque son miembros de la iglesia que Cristo fundó, ¿sí? Quien los recibe a ellos, recibe a Cristo. Y el que recibe a Cristo, recibe a quien lo envió, al Padre. Tú vas a ir a recibir, tu hermano protestante, que saliste de la iglesia, que eres católico, te invito a que reavives tu fe y que pienses que si realmente tu pastor lo envió Jesús o lo envió otro pastor que tampoco es enviado por Jesús. Así no es, ¿sí? Entonces tenemos que estar seguros de que nuestra doctrina que estamos enseñando, la que estamos recibiendo, viene de Cristo Jesús, no de cualquier otro charlatán por ahí que ande anunciando otro evangelio. Tenlo por seguro que anda fuera de la iglesia, fuera del corral de Jesús, de sus ovejas. Así de fácil. Entonces estamos aquí viendo esta forma de pensar, ¿verdad? De la iglesia y de Cristo. Vamos a ver en Juan 5, 19 y 30. Juan 5, 19 y 30. Bien. Dice, Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz.
estaba escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Muchos judíos leyeron este letrero, pues era el lugar donde Jesús fue crucificado. Estaba muy cerca de la ciudad. Además estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los jefes de los sacerdotes dijeron: Pilato, no escribas, es rey de los judíos, sino ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato contestó: lo que he escrito, escrito está, así está. Lo que se escribe ya está escrito. Muchos sacaron muchos escritos de la Biblia, le sacaron libros, ¿sí? En el año 1825, la Sociedad Bíblica le sacaron libros. Lo que está escrito en la Biblia, porque la Biblia la hizo la Iglesia Católica. Nadie le puede quitar ni ponerle, ¿verdad? Por eso estamos viendo este caso que sucedió. Vamos a ver 2 Corintios 3:6. 3:6. Incluso en la Iglesia Católica hay ministros que Jesús ha puesto, que Dios ha puesto en su iglesia. Incluso nos ha hecho ministros de su nueva alianza. Recordemos que hay ministros del Antiguo Testamento, hay sacerdotes. Muchos protestantes confunden o de mala fe, ¿verdad? Dicen: los sacerdotes mataron a Cristo y son los sacerdotes católicos. No, allá había ministros del pueblo de Israel, allá había liturgia, ¿sí? En el pueblo de Israel los judíos tenían su propia liturgia del Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, en la iglesia hay también liturgia, hay ministros que comparten la palabra de Dios en el culto. Vemos que como incluso nos ha hecho ministros a ellos, ¿verdad?, de una nueva alianza que no es cosa de escritos, sino del Espíritu, porque lo escrito da muerte, mientras que el Espíritu da vida. Sí, porque si te pones a escribir, ¿verdad?, escribir mucho y a leer, pero no da fruto, no le pides al Espíritu Santo que te ilumine, que te dé la gracia de poder entender. Podemos leer muchos libros, podemos leer muchas atalayas, muchos papeles, ¿verdad?, pero si no tenemos el Espíritu Santo, pues de nada sirve, ¿sí? Así es que hay gente que lee mucho y lo escrito, pues escrito. Ahí está escrito, dice Pilato, escrito está, ¿verdad? Ahí nada más, no hay que quitarle, ni hay que ponerle. Entonces, por eso está hablando de la nueva alianza. Hay que leer, pero también con la oración del Espíritu Santo, para poder entender la palabra de Dios. Te pasas leyendo la Biblia, pero no alcanzas a entender que la Biblia viene de la Iglesia Católica, que el Espíritu Santo es el que te va a iluminar para entender la Escritura. No nomás vamos a leer así a lo tonto, ¿verdad?, a lo loco. Vamos a ver 2 Corintios 3:6. Bueno, esto lo estamos viendo ahorita. Vamos a ver 2 Corintios 6:4. 6:4. Al contrario, de 1000 maneras demostramos ser auténticos ministros de Dios, que lo soportan todo, las persecuciones, las privaciones, las angustias. Entonces, dice: al contrario, de 1000 maneras. De muchas maneras les hemos explicado. Hay muchos teólogos que saben muy bien y explican muy claro, muchos católicos, ¿verdad?, que entienden y dan una enseñanza bien clara, bien recta, y se ha entendido completamente. Yo de ellos he aprendido, pero ni así no entienden los hermanos protestantes, que la Biblia se ha dicho muchas veces
muchas veces que la Biblia viene de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica la fundó Cristo, que fíjense en sus antecesores, los pastores, de dónde vienen, desde Martín Lutero, Juan Calvino, y así las sectas que fueron fundadas, y no entienden, ellos están con la lectura, leyendo y leyendo y leyendo, pero no asimilan, no escudriñan bien las escrituras. Por eso es lo que les pasa, ¿verdad? Que no alcanzan a entender los pobres. Ojalá y Dios les dé el Espíritu Santo, les dé el Espíritu Santo para que lleguen a entender realmente la palabra de Dios. Vamos a ver 2 de Corintios 5:20. 5:20. Fíjense que los apóstoles y los sacerdotes, que ahora hay obispos del Papa, son embajadores de Cristo. ¿Sí? 2 Corintios 5:20. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo los exhortara en nuestra boca, por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. ¿Sí? Nos presentamos como embajadores, dice San Pablo. Ellos se presentan como embajadores de Cristo, como que Jesús estuviera allí administrando la Eucaristía, como que Jesús estuviera allí bautizando, como que si Jesús estuviera allí perdonando los pecados en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, en nombre de Dios, como que Jesús estuviera allí. Son embajadores. Un embajador, por ejemplo, López Obrador manda a su embajador a China, por así, a Estados Unidos, a otra parte. Es como si fuera él mismo, el presidente de México, a esos lugares. Y lleva el mismo valor, como si estuviera él. Así la iglesia mandó a los apóstoles a predicar en todo el mundo su evangelio. Y como si estuviera Jesús mismo presente allí, allí entre nosotros, entre el pueblo, entre las ovejas. Pero luego salen falsos pastores por ahí, ¿verdad? Engañando a la gente. 2 de Corintios 11, el 13 al 15. 2 de Corintios 11, el 13 al 15. Veamos siguiendo esto, recordemos que Jesús fundó su iglesia en 12 apóstoles y puso uno enfrente, un encargado, ¿verdad? Como si él fuera, él es el Señor, ¿verdad? Él es el fundador, él es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es su cuerpo. Ya vimos en Efesios 5, 23, 24, Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. También en Colosenses 1:18 nos dice lo mismo también, ¿verdad? Y ellos como Cristos también son falsos Cristos que echan en saco roto la enseñanza de Jesús y fundan su propia doctrina, ¿sí? Y también fundan apóstoles allí. Es un Cristo falso y con sus falsos apóstoles. Lo vamos a ver en la Escritura. No estoy diciendo porque yo quiera decirlo, sino que en aquellos tiempos ya había falsos profetas, falsos apóstoles. Vamos a ver. Dice en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Perdón. En realidad son falsos apóstoles engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Soy cristiano. Ay, Dios mío, desde que te saliste de la iglesia, cuerpo de Cristo, dejaste de ser cristiano. Sí, así fue. Si me salgo del cuerpo de Cristo, salgo de la iglesia, dejo de ser cristiano automáticamente y solamente soy protestante. Protesto por todo de la iglesia. Así de fácil. Fíjense bien, en realidad son falsos apóstoles engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, se disfraza de ángel de luz Satanás. Así de fácil, así de claro.
te van a engañar porque no lees la Biblia, no vas a la iglesia. Ve a un retiro espiritual, ve con tu sacerdote, con tu párroco, ve a estudiar. Prepárate ahora en las redes sociales, en vez de estar viendo porquerías ahí en el celular, ponte a leer, ponte a ver los videos del Padre Luis Toro, de los sacerdotes que están ahí celebrando la misa, de todo aquel católico que se entrega a la iglesia y quiere ayudar a los demás. Escucha esas enseñanzas, hermano, y que no te, y que no te engañen los falsos profetas. Realmente sí, ya estamos en el 2020, en el siglo XXI, ¿sí? En el siglo XXI, ya estamos en el 2020, ya vamos a entrar en el 2021, fíjate, y todavía se engañan a alguien que predica allí con la Biblia, una Biblia mocha. Ay, por favor, póngase al tiro, sí, hermanos, dice que, y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz. No es mucho que sus servidores, de quien es Satanás, se disfracen también de servidores del bien, pues su fin será el que se merecen sus obras. Las cosas están engañando a la gente, ¿sí? Se están saliendo de la iglesia sin conocerla y se creen de las estupideces que están diciendo allí en contra de la iglesia, en contra de los santos sacerdotes de la iglesia, ¿sí? Ahora en 2 Corintios 11, 4 al 5 dice: ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se lo predicamos, y se lo proponen un espíritu, y les proponen un espíritu. Vamos a ver otra vez. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, ya. Un Jesús sin Eucaristía, un Jesús que no perdona los pecados por medio de un sacerdote, un Jesús que no bautiza a los niños, etcétera. Otro Jesús, ¿sí? No como se lo predicamos, y los proponen un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron, y no aceptan y lo aceptan sin dificultad. Bien fácil. ¿Cuántas veces le decimos, ayúdenos a rezar un rosario, rece un misterio? No, no quiero. Ah, pero llegan los protestantes ahí, a ver, ay, qué bonito, vamos a leer esta Biblia. Y ahí lo empiezan a leer, ahí sí, bien listos. Pero a rezar un rosario o a pasar una lectura ahí en la misa, ¿alguien quiere leer una lectura? No, pues yo no sé leer. ¿Es eso? Y allá sí, bien, por favor, hay que pensar que tenemos que estar en la iglesia que fundó Cristo, hermanos, que no hay que dejarnos engañar por falsas palabrerías. Vamos a ver la última cita bíblica, 1 Timoteo 4, del 1 al 2. 1 Timoteo 4, del 1 al 2. Veamos. Dice, fíjense bien, yo quiero que realmente entiendamos, ya, que comprendamos de veras, hermanos. Los amo con el corazón. Yo amo a los protestantes, amo a aquellos que se salieron de la iglesia. Yo no los estoy regañando, les estoy diciendo que se pongan ajustados, que se pongan listos, que abran los ojos, que no estén durmiendo. Sí, porque estamos en una dura batalla, ¿verdad? Sí, una dura batalla a favor de la iglesia y en contra de las sectas y otras cosas más que atacan a la iglesia. Nosotros tenemos que salir al encuentro, incluso hasta dar la vida por la iglesia, ¿sí? Si fuera posible. Dice Efesios 4, del 1 al 2. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos negarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas.
el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos negarán de la fe, renegarán de la fe. Yo ya no quiero confesarme, ya no quiero ir a la misa, yo ya no quiero rezar el rosario, reniego de todo eso, ya no quiero, ¿sí? Y aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Hombres mentirosos. Esta iglesia es iglesia de Cristo, ponen con letra grande. Pregúntale al pastor, si esa iglesia es la iglesia que Cristo fundó y la iglesia de Cristo, dile cuándo hizo la Biblia algún pastor de esta iglesia. Y así todos. Que somos Pentecostés. A ver, ustedes, en Pentecostés, ¿quieren a la Virgen María? Hablan mal de ella. Ese no es Pentecostés, es una secta. Así cada secta va apartándose de la verdad y metiéndose más en la oscuridad del mundo, ¿sí? Con mentiras engañadoras. Por eso, queridos hermanos, les invito realmente a que pues, entendamos realmente, ¿sí? Que busquemos la verdad, que busquemos a Cristo y a su iglesia. Es inseparable Cristo de su iglesia, ahí es su cuerpo, Cristo es la cabeza. Entiendan, estás en el cuerpo de Petronilo, como dice el padre Emilio, el padre Luis Toro. El padre Luis Toro dice que estás en el cuerpo de Petronilo, no estás en el cuerpo de Cristo. Hay que estar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia que se fundó hace 2000 años. Querido hermano, querida hermana, te invito para que te animes, para que le pidas al Espíritu Santo que te dé gracia y paz, entendimiento y sabiduría, para que entiendas que no debes de salirte de la iglesia que fundó Jesús, no debes de salirte de ella, de la iglesia católica. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Ahorita vimos el tema de la iglesia, es apostólica, las 4 características. ¿Sí? Es nada más una. Y porque es una y la fundó Cristo, esta iglesia es santa. ¿Y por qué es santa? Porque la fundó el santo de los santos. La fundó Cristo. El 3 veces santo. Santo es el Padre, santo es el Hijo y santo es el Espíritu Santo. Sí, así es. Es la iglesia donde hay una doctrina confiada, en donde debemos de confiar, donde hay más confianza. No te fijes en el pecado de los sacerdotes, no te fijes en el pecado de los catequistas, no te fijes en el pecado de la gente, porque va siguiendo al hombre. Fíjate en la gracia que hay en la iglesia católica. Hay una gracia grande, desbordante de gracia, como la Virgen María. Ella está llena de gracia. También nosotros debemos de llenarnos de esa gracia, la gracia de Cristo dentro de la iglesia que fundó Él mismo con sus apóstoles. Y no andes buscando otras iglesias por fuera, por favor. Estamos tratando de que entendamos realmente que somos cristianos, y somos cristianos debemos estar en la iglesia de Jesús para poder evangelizar a los musulmanes, a los hindúes, a los ateos, a los judíos, a otras religiones que no son de Cristo. Los cristianos estamos divididos, no, eso no debe de ser, tenemos que estar unidos. Padre Santo, que todos sean uno, como tú estás en mí, yo estoy en ti, así que todos sean uno de nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Cómo no van a creer esas personas que no son cristianos? Si estamos divididos, unos por allá pentecostés, testigos de Jehová, mormones, sabatistas. No, así no. Te invito, hermano, que busquemos la verdad y la verdad nos hará libres. Y que realmente seamos cristianos, no de hueso colorado, por convicción. Que estemos decididos a creer en la iglesia, no le hace que te caiga mal el sacerdote. Eso no importa. Cada uno de nosotros tenemos defectos, somos pecadores. Bueno, pues con eso quise terminar las 4 características de la iglesia. Este tema último fue la iglesia es apostólica, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga y nos guarde para siempre. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido.